Listo. Pues ustedes me dicen cuándo. Ya dice que se está transmitiendo ahorita. Ya empezó. Empezó. Sí. Ok. Entonces empezamos, ¿no? Va. Bueno, bueno, buenas tardes a todas. Les damos la bienvenida nuevamente al seminario permanente de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad de Psicología. Este es un esfuerzo por parte de académicas de la facultad de brindar un espacio de formación a estudiantes, ¿no? Un espacio de encuentro, profesores y profesoras de la facultad, y bueno, ¿no? Y también como un espacio mucho mayor de discutir temas de actualidad sobre temas de género y feminismo. Y hoy en lo particular estamos muy emocionadas, ¿no? Porque nos acompaña la maestra Aida Elena Rodríguez Serrano, con un tema que nos parece sumamente pertinente, ¿no? Adecuado para pensar cuáles son las relaciones de poder dentro de la familia, cuáles son, ¿no? Cómo se configuran estas nociones de las relaciones familiares y el poder, y entenderlas también, ¿no? Como formas de trabajo de parte de los psicólogos, ¿no? Y de otros profesionales para atender ciertas situaciones, dejar de normalizar otras, ¿no? Empezar a vislumbrar también la familia como un espacio de equidad, como espacios libres de violencia. Y bueno, pues pensamos que el tema da para muchísimo, estamos muy, muy emocionadas. Esta es ya nuestra sesión 9 del seminario y bueno, pues estamos... Se apagó tu micrófono, Tania. Sí, perdón, sí. Perdón. Felices de que este proyecto vaya echado a andar, ¿no? Que además nos ha permitido mucho conocernos, conocer a las académicas que están trabajando género, feminismos dentro de la facultad, conocer sus proyectos, sus formas de pensar, y que pensamos que es un espacio esto, ¿no? Básicamente como de encuentro, ¿no? Que apoya mucho la formación, pero también la construcción de una universidad y un país libre de violencia de género. Y bueno, sin más, pues, ¿no? Dejo la palabra a Ligia, que va a presentar a nuestra invitada, ¿no? Y adelante. Muchas Bienvenidas a todos. gracias. Bienvenida. Pues me toca el honor de dar una breve semblanza de nuestra querida Aide Rodríguez. Es breve, aunque verán que toca muchos puntos y hay un montón de temas ahí que van a resultar muy interesantes, ¿no? Les vamos a presentar a Aida Elena Rodríguez Serrano. Ella realizó estudios de licenciatura en psicología en la FES Iztacala de la UNAM y tiene estudios también de especialidad en sexología educativa en el Instituto Mexicano de Sexología. También tiene una maestría en terapia familiar por la UNAM. 2 diplomados, uno en violencia familiar y derechos humanos y otro en trastornos de la conducta alimentaria. Ella también ha participado como dictaminadora en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el programa Proequidad y en la revista del ISSSTE. Ha sido representante del ISSSTE en el tema de salud sexual y reproductiva, ponente y conferencista en varios congresos y coloquios con temas como sexualidad y embarazo no deseado en adolescentes, intervenciones con perspectiva de género, en la terapia de pareja, atención a mujeres víctimas de violencia de género, violencia en las relaciones de noviazgo en los adolescentes, sexualidad, reproducción y género, elección de maternidad de mujeres en la República Mexicana, el significado de la maternidad en 2 generaciones de mujeres mexicanas. Muy interesantes todos. Igualmente ha sido supervisora de un programa de formación en la práctica de intervención clínica dirigida a parejas con perspectiva de género y de mujeres y sus relaciones de pareja, un abordaje desde la terapia familiar y de atención psicológica a mujeres en situación de violencia, todo ello en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, de la Facultad de Psicología. Es docente en la División de Educación Continua con los cursos de Terapia Familiar Sistémica, Acoso Laboral. También ha sido docente en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal de la Ciudad de México, en la Secretaría de Turismo, en Mujeres del Estado de México y en la Universidad Autónoma del Estado de México. En todas ha sido con temas sobre género, sexualidad, sexo seguro, violencia de género y adicciones.
desigualdad de género, la perspectiva de género como herramienta para combatir la desigualdad, los conceptos fundamentales para el análisis de la perspectiva de género, empoderamiento, acciones afirmativas, igualdad entre mujeres y hombres. ¿En qué consiste la igualdad de género? ¿Qué es la equidad? Igualdad en diversos ámbitos, repercusiones a nivel social, familiar y psicológico. Actualmente ella es académica de la Facultad de Psicología y psicóloga en el Hospital Pediátrico de Coyoacán. También es terapeuta en consulta privada y nos está regalando un ratito para acompañarnos en este seminario. Le agradecemos mucho su presencia. Sin más, pues le damos la palabra para que nos hable de poder y familia. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y que me hayan invitado y estar con todas ustedes, compartiendo y construyendo conocimientos y nuevas miradas de los feminismos y el género dentro de nuestra facultad y bueno, pues en otros ámbitos, ¿no? Académicos y personales que son fundamentales. El tema que yo elegí pues tiene que ver precisamente con lo que yo trabajo. Entonces, más que hacerlo como una ponencia, es un poco también como una plática. Y entonces iré dando algunas definiciones, ¿no? Sobre todo principalmente del poder, ¿no? Cómo se entiende el poder o algunas de las definiciones que se han dado en el transcurso de la historia. Yo solo elegí algunas porque ¿no? Nos podríamos llevar toda una sesión de solo hablar sobre estas definiciones, pero las que puse son las que para mí están relacionadas precisamente con las estructuras familiares o cómo se va dando el poder en las relaciones familiares, ¿no? Entonces, algunas de estas definiciones pues ya tienen bastante tiempo, ¿no? Una de ellas es la de Weber, y Weber definió el poder como la habilidad de un sujeto dentro de una relación social para llevar adelante su propia voluntad, aunque haya oposición por parte de los demás. Otra de las definiciones de Mischler y Wagner, ellos lo definían como la habilidad para influir o controlar la conducta de otras personas. Estas dos definiciones comparten dos aspectos que son importantes para considerar, ¿no? Por un lado, la capacidad, ¿no? Nos hablan de una capacidad o habilidad del ejercicio efectivo o puntual de tal habilidad. En el segundo punto que tendríamos que considerar es que ponen el acento en la interacción y no en un atributo personal, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de que tiene que ver más bien con esta construcción social que se da con respecto al poder en la interacción entre las personas y que se le pone como una habilidad o capacidad y no como un atributo, como en algunas ocasiones se nos hace pensar que el poder está más bien vinculado a cuestiones de atributos personales y sobre todo a los varones, ¿no? Entonces, estas dos definiciones a mí me hacen mucho sentido porque tienen que ver también con una cuestión del control y de una relación y que precisamente está vinculado a lo que sucede dentro del ámbito familiar, ¿no? Por otro lado, también Michel Foucault nos habla sobre el poder, ¿no? Y entonces lo que él dice es que el poder se tolera solo a condición de que enmascare una parte sustancial de sí mismo y que esa ocultación de poder de los hombres es posible porque prescinde de cualquier justificación al concebirse como un poder legítimo y neutral ejercido en nombre de la civilización y del progreso de la humanidad y sustentado en la razón humana y en el orden natural de las cosas. Y esto del poder legítimo para mí tiene una gran relevancia porque si no hay una legitimidad en el poder no podría estar presente dentro de las relaciones interpersonales, pero específicamente en el tema que nos compete el día de hoy de las relaciones familiares, ¿no? Y para que entonces el poder esté presente dentro de las relaciones familiares tiene que tener una legitimidad. Y la legitimidad la dan las otras personas que están dentro del sector familiar, ¿no? Nos dice también que es el resultante del juego de las relaciones sociales dinámicas y no igualitarias y que se reproduce a través de un discurso de verdad que se impone
mediante el derecho, la educación y la familia, disciplinando los comportamientos individuales en cuanto a la forma de educar que es considerada como normal. Y esto también está muy vinculado a el tema familiar, ¿no? Yo me he encontrado en las familias cuando les pregunto qué importancia tiene para ellos que, ¿no?, que los hijos y las hijas sigan las reglas que han establecido, y para ellos siempre me contestan el obedecer, ¿no? Y el obedecer como una forma de control y como una forma de ejercer el poder sobre los menores de edad. Y entonces cuando les pregunto qué significa obedecer, ¿no?, o qué sentido tendría que les obedecieran, a veces no pueden responderme qué les favorece a los niños y a las niñas en un futuro el obedecer las reglas, ¿no? Lo único que me pueden a veces decir es que sean buenas personas, y entonces yo a veces les pregunto, si no obedecen, ¿eso significa que cuando sean mayores no van a ser buenas personas?, ¿no? O cómo se vincula la obediencia en el desarrollo del niño o de la niña, y entonces a veces no se lo han cuestionado, ¿no? Y entonces la única idea que tienen es que les deben obediencia ciega, simple y sencillamente por ser sus mamás o sus papás o los adultos que les están educando, ¿no? Entonces, por la idea de la disciplina, y ahí tenemos algunos riesgos también, ¿no? Que yo a veces también llego a preguntar, si les educamos solo para obedecer sin cuestionar lo que estamos estableciendo como reglas, ¿cuáles serían los riesgos a los que les estaríamos exponiendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empiezan a cuestionar que entonces la obediencia no es tan necesaria en todos los casos, ¿no? Y que hay ocasiones en donde se vale cuestionar lo que se establece como reglas disciplinarias, ¿no? Para Pierre Bourdieu nos dice que el tema del poder es la fuerza del orden masculino y que se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación. La visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya. Y entonces es como hemos ido de generación en generación pensando, ¿no?, y construyendo y proyectando que los hombres tienen más poder que las mujeres, ¿no? Y que este poder no solo está dentro del ámbito familiar, sino que también está fuera del ámbito familiar. Y entonces tenemos diferentes prácticas al interior de la familia, pero que también se replican fuera de esta, y que también están involucradas en la forma en que nos vinculamos con las amistades o en las relaciones de pareja o en las relaciones erótico-afectivas, en donde vamos haciendo el ejercicio del poder, pero en donde este ejercicio del poder está con mayor énfasis en lo masculino, ¿no? Kimmel nos dice que un hombre de verdad es un hombre en el poder, un hombre con poder y un hombre del poder. Y entonces aquí está totalmente relacionado a que quien tiene el poder y a quien debe tenerlo es el hombre. Y, ¿no?, entre este cuestionamiento del lenguaje dirían, pues también sería la mujer, porque está incluida, pero yo no leo la palabra mujer en estas definiciones, ¿no? Entonces está muy vinculado a esta parte de la figura masculina, ¿no?, a estas masculinidades y sobre todo a la masculinidad hegemónica, que es quien debe tener el poder y quien es la persona que tiene la última palabra dentro del ámbito familiar. García Canal nos dice que el poder es una relación de fuerza que implica resistencia y que ésta está entre parejas, sean individuales o colectivas. Si no hay al menos dos personas involucradas, el poder no existe. Y esto está relacionado a lo que nos dice con el poder legitimado, ¿no? Para que pueda existir este poder, tienen que estar las otras partes que le den legitimidad a ese poder. Sin estas otras partes o estas otras piezas de la maquinaria, este poder no tendría la fuerza que sigue teniendo, pero estas fuerzas y estas otras piezas no solo están al interior de la familia, sino que están en el macrosistema, que es precisamente lo que más fortalece esta idea del poder, ¿no?
Entonces, estas definiciones están muy vinculadas a cómo se va construyendo el poder y cómo se va entendiendo el poder dentro de las relaciones familiares. Y ahora estamos como también en una situación de muchos cambios en las estructuras familiares y que si anteriormente decíamos, ¿no?, la familia extensa o la familia nuclear, ahora nos encontramos con una multiculturalidad y una diversidad en cuestión de las estructuras familiares. Y entonces ahora, ¿no?, hablar de familias en esta época de la posmodernidad y de la incertidumbre, es hablar de diversidad, pluralidad, variedad de arreglos cohabitacionales y de convivencia. Y es también hablar de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales, porque no podemos decir que los cambios que se dan al interior de la familia no están vinculados con lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y bueno, es algo que estamos viviendo en todo el mundo ahorita, pues es esta cuestión de la pandemia. Entonces, esta situación también está afectando, ¿no?, está teniendo un gran impacto en las relaciones familiares y en donde también estamos viendo cómo el ejercicio del poder se está convirtiendo en una situación de abuso de poder y en donde el incremento de la violencia familiar se ha incrementado, ¿no?, los abusos sexuales y algunos otros tipos de violencias de género dentro del ámbito familiar se han incrementado durante esta pandemia. Entonces, es también hablar de que estos cambios han incidido en necesidades y expectativas, en funciones y deseos de las personas, así como en los roles de género, en las relaciones de poder y autoridad entre distintas generaciones y en las propias estructuras familiares. Lerner y Melgar nos dicen que hablar de las familias es hablar de afectos y deberes, de obligaciones y deseos, de solidaridad, violencia, de derechos y valores. También implica hablar de conflictos tanto al interior como al exterior de ellas en la sociedad en las que están insertas. Y entonces nos estamos dando cuenta que estamos en una situación de complejidad en donde las estructuras, los cambios, los deseos, los roles de género en los que están inmersas las familias son diversas. Y eso también implica un reto como profesionistas de la salud mental, ¿no?, y de las otras áreas de la psicología, porque tenemos grandes retos. Ahora es ir entendiendo en estos cambios cómo también tienen este impacto en la cuestión psicológica. Porque si bien hay cambios sociales, ¿no?, económicos, políticos, es cómo se van dando estas relaciones familiares y cómo se van integrando y cómo se van dando estas estructuras, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y que la globalización es algo también que ha influido, ¿no?, la nueva forma o las nuevas formas de relacionarse, que es con esta forma digital, ¿no?, que ahora la estamos poniendo a prueba en nuestra nueva normalidad, pero que sin duda alguna algunas nuevas generaciones se vinculan de esta forma. Y entonces ahí también tenemos nuevas formas de vincularse, pero también de cómo se van dando las pautas relacionales y de cómo se va ejerciendo el poder dentro de la digitalización de las relaciones, ¿no? Y que bueno, entre eso, pues hoy se aprobó, ¿no?, lo de la ley Olimpia, entonces que eso ya es algo muy positivo a nivel federal y esperemos que ya solo pase en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, para que ya sea considerada como un delito, ¿no?, esta parte de la violencia digital, porque es algo que anteriormente no se podía ¿no?, procesar en una cuestión de demanda, porque no estaba estipulada en las leyes. Y entonces, ¿qué sucedía, ¿no?, en esta cuestión de las familias en donde había una situación que en este abuso del poder por otras personas ejercían una violencia sobre algunas otras? Y el impacto que tenía también al interior de las familias, en donde va haciendo una relación, ¿no?, de desigualdad, y a quien siempre se culpa es a la mujer por las imágenes o por lo que ha decidido compartir con alguien a quien tiene confianza, y que ahí precisamente está esta cuestión
de los vínculos y esta forma de ejercer el poder, ¿no? De si yo ya no te puedo controlar, si ya no te puedo dominar, entonces hago este ejercicio, ¿no?, de violencia en contra tuya, ejerzo esta violencia y eso tiene también un impacto a nivel psicológico, porque no es solo la violencia que ejerce esta persona, sino en algunas ocasiones la violencia que se llega a dar dentro de los ámbitos en los que se encuentra inmerso la mujer que ha sido violentada, y entre estos contextos está la familia, ¿no? Entre esta idea de cómo debe ser una mujer, y entonces cómo llega a culpar, se les llega a culpar por la decisión que tomaron de confiar en alguien y de compartir su intimidad con otra persona, ¿no? Y entonces tenemos que la sociedad nos va imponiendo a los seres humanos modos de vida diferentes, y estos han estado sustentados en una especialización excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es obligatorio para unos está prohibido para otros, ¿no? Porque pertenecen a distintos grupos, como las clases sociales y los géneros, relacionados unos con otros porque se complementan en las contradicciones entre las necesidades que se tienen, las carencias y los poderes. Y esto es algo que nos dice Lagarde, ¿no? Que es la forma en que nos van socializando en la sociedad. Y que también hay una construcción que predetermina, o que está predeterminada con base en el sexo y las conductas, las expectativas que corresponden a los hombres y a las mujeres. Y en nuestra sociedad se le asigna un valor superior a lo masculino, ¿no? Vivimos en una cultura patriarcal, y entonces ahí hay una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, y esta desigualdad la podemos ver al interior de las familias. El género se relaciona con la manera en que somos percibidos y percibidas, y en cómo es esperado que pensemos y actuemos como hombres o como mujeres, ¿no? Y mi discurso mucho va a estar enfocado en una cuestión a lo mejor y una postura más heteronormativa, ¿no? En donde no voy a hablar tanto de lo que es la diversidad sexual o la diversidad de los géneros, que ahora ya tenemos, que ya no hay esta dicotomía de los géneros, y yo me voy a enfocar más bien en esta postura solo de la dicotomía de hombres y mujeres en esta construcción social del deber ser de la mujer y del deber ser del hombre. Y claro que este poder del que yo voy a ir hablando que se da dentro de las familias heterosexuales, ¿no?, y heteronormativas, no significa que no se dé en otro tipo de estructuras familiares, ¿no? Y con esta diversidad también de géneros, en el fluir del género, ¿no? En el performance, como lo dice Butler. Porque finalmente todas y todos estamos o hemos sido socializadas y socializados en esta sociedad patriarcal, y que nos van, ¿no?, diciendo cómo debemos de comportarnos tanto dentro de las familias como al exterior. Y entonces esta socialización del género, ¿no?, crea algunas condiciones para que hombres y mujeres, entre estos, se establezcan relaciones no de complementariedad, sino de subordinación de las segundas respecto de las primeras. Nos han hecho pensar que las relaciones son complementarias, ¿no?, y que son como de dependencia, cuando en realidad no tendrían que ser complementarias, ¿no? Porque lo que se dice con esta palabra de complementariedad es que hay una desigualdad, ¿no? Es como, a mí me suena mucho como esto de la media naranja, ¿no? Entonces, como estamos partidos, los seres humanos necesitamos a alguien más para que nos complemente, pero aquí las que las llevamos de perder, ¿no?, de alguna manera somos las mujeres, porque entonces la desigualdad del género en esta complementariedad pues nos deja en una situación por debajo de lo masculino, porque no tenemos o no somos vistas de la misma forma que los hombres, ¿no? Y entonces esta supuesta complementariedad nos da en realidad un lugar
de desventaja dentro del ámbito, ¿no? Y entonces de esta forma se establecen las jerarquizaciones también dentro de la familia, en donde se divide para dominar por géneros, ¿no? Por grupos étnicos o por clases sociales o bien por orientaciones sexuales, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos identificando? Pues en la vida cotidiana, en donde se van constituyendo es, de manera estratégica, ¿no? La forma en que la sociedad va simbolizando la manera en que debemos de comportarnos al interior de las familias. Y entonces es como mm, si nos entregaran un manual, ¿no? Que hemos aprendido muy bien en el transcurso de la historia, del cómo debemos ser hombres y mujeres al interior de la familia, y entonces se van interiorizando las expectativas que se tienen de nosotras y de nosotras dentro de la sociedad, es decir, ¿qué se espera de nosotras? Y esto lo vamos construyendo desde el momento en que nacen los seres humanos, ¿no? Desde el momento en que se nos da un nombre, ya hay una expectativa de qué es lo que se espera de nosotras. Y entonces hay una simbolización en cuestión de lo que debemos ser y de la forma en que debemos de interactuar con las demás personas. Esto, aunque a veces me he topado que me dicen que ya ha cambiado, ¿no? Que eso ya no está presente, la verdad es que yo lo encuentro con mucha cotidianidad, ¿no? Estas estructuras de poder dentro de las relaciones familiares, que quien tiene el mayor poder y que esta autoridad, ¿no? Ha sido legitimada por el resto de los miembros de la familia, sigue estando presente, ¿no? Y sigue estando vigente. Pero cuando he trabajado con adolescentes o jóvenes me dicen que eso ya no sucede. Bueno, y con algunas personas adultas también, ¿no? Dicen, no, ahora eso ya ha cambiado, ¿no? Las mujeres ya tienen como mucha libertad y todo. Y digo, en teoría sí, en algunos aspectos sí, ¿no? En algunos rubros, pero ha tenido un alto costo, ¿no? Y que eso ha significado una doble o triple jornada para muchas de las mujeres que se han atrevido a romper las reglas de los mandatos sociales de quedarse en casa, ¿no? Y sobre todo que hay que combinar esta cuestión del trabajo productivo con el reproductivo y ahora, por ejemplo, en esta pandemia en donde se vuelve todavía una mayor carga, ¿no? Y entonces a veces se vive también con culpa por no estar cumpliendo con estas expectativas de los mandatos sociales, en donde se van fortaleciendo las relaciones de desigualdad, ¿no? De las mujeres en las que tienen poco poder, no solo en la familia, sino fuera de la familia. Aunque hay mujeres que tienen ciertos puestos de poder, ha sido una lucha constante para que puedan ser legitimadas en esa posición en la que tienen y aún así han llegado a sufrir, ¿no? Como de estas cuestiones de las violencias por el hecho de ser mujeres y estar en esos puestos que desde la mirada patriarcal no deberían de estar ahí. Pero en los discursos políticos, dice, ¿no? Se les aplaude, aunque en las acciones se les ponga el pie para que puedan continuar con sus labores. Entonces, ¿hay una valoración jerárquica de lo masculino sobre lo femenino? Sí. ¿Y esta dónde empieza? En la familia, pero no es lineal, sino más bien es circular, ¿no? Hay una cuestión de recursividad desde lo macrosocial hasta lo microsocial, en donde están en constante interacción, en esta repetición o en este perpetuar esta desigualdad y de esta cuestión de favorecer la jerarquización de los roles y de los mandatos que se dan de dominación y sumisión, que es en estas relaciones de poder, ¿no? Ahora, Izquierdo, Amoroso y Cobo nos dicen que el paterfamilia se consolida como una figura de autoridad en un grupo reducido, que es quien ejerce control y poder e incluso se sobrepone como patriarca a las diferencias de clase. Así, estos pactos patriarcales han cumplido un papel estratégico, el cual explica las desigualdades de género,
una parte de esta desigualdad de género al interior de las familias. Y entonces esto ha ido favoreciendo algunos mitos y creencias del cómo deben comportarse hombres y mujeres, y estas se van presentando, estos mitos y estas creencias se van fomentando dentro de las familias, ¿no? ¿Cómo? En donde los varones no deben expresar sentimientos de debilidad, miedo o necesidad de cuidados, ¿no? Esta idea de ser el hombre fuerte, protector, proveedor, de ser el superhéroe. Y hay una frase que hace un tiempo, ¿no? Escuché en un niño que era como esto de hombre alfa, ¿no? Que tenía pelo en pecho y no sé, hacía como alusión a esta cuestión de la masculinidad hegemónica, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque él hacía este comentario con respecto a su hermano mayor, que su hermano era quien ejercía como el rol de papá con él, y entonces le estaba dando este poder, ¿no? Le estaba legitimando este poder de que él era fuerte y que era popular en el barrio porque le entraba a los golpes y defendía el honor de la familia, ¿no? Y lo defendía él cuando los amigos lo molestaban, ¿no? O ejercían la violencia, estos comportamientos violentos que hay entre los hombres. Y entonces, que no era permitido llorar, ¿no? Y entonces estas frases en donde va también esta cuestión del ejercicio del poder dentro de las relaciones familiares y que tenemos muy normalizadas y que no identificamos que esas frases en realidad tienen un ejercicio de poder para someter al otro o controlar el comportamiento del otro, y que va muy vinculado a esta cuestión de desigualdad de género cuando se hacen estos comentarios en contra de una mujer y que a veces las mismas mujeres los decimos, ¿no? O los dicen, y que no se dan cuenta que al momento de decirlos están insultando también a ellas, ¿no? Y, y que van ejerciendo este poder, ¿no? Sobre la otra persona para someterla y controlarla en el comportamiento que está teniendo, y es reprimir la expresión de emociones, ¿no? En el caso de los hombres, estás llorando como niña, ¿no? O no te quejes, ¿no? Que eres niña, ahí estoy ejerciendo un poder, ¿no? Porque le estoy diciendo que ser femenino es malo, ¿no? Y entonces que tiene que comportarse de una manera distinta y que debe reprimir las emociones. Y ese poder lo puede ejercer cualquier miembro de la familia en el momento en que se dice este comentario, ¿no? Si hay, sobre todo en los varones que no pueden expresar el dolor, ¿no? O esta necesidad de cuidados, eh, cuando dicen, ¿no? O aceptan que algo les duele, dicen, me estoy quejando como nena, ¿no? O alguien más les llega a decir. Y esto tiene que ver con esta eh, idea del deber ser del hombre, del superhéroe, que no debe de dolerle nada. Y luego, pues, a menos de que sean objetos, ¿no? Podría no dolerles, pero mientras sean seres humanos, pues siempre va a haber este dolor. Pero tiene, ¿no? que ver con estas diferencias, esta desigualdad de género y de poder al interior de las familias y de la sociedad que nos va marcando que los hombres tienen que resistir todo, ¿no? Y que entonces en ese resistir implica el no expresar el dolor ni las emociones que están sintiendo, y que la única emoción que pueden expresar de manera libre es el enojo y la ira, y que eso es parte también de eh, la violencia de género que se llega a dar dentro de las familias. Entonces, la contraparte, ¿no? Que nos dicen que es la complementariedad de las relaciones dentro de las familias, es que las mujeres entonces deben ser cariñosas, sumisas y manifestar su deseo de ser protegida y cuidada. Es decir, necesitamos a nuestro lado un hombre para podernos sentir seguras, para ser validadas, para ser vistas, reconocidas por la sociedad, porque si entonces no tenemos un hombre a nuestro lado, no valemos, ¿no? Y eso hablando específicamente de una pareja o una familia heterosexual, ¿no? Porque nos hacen pensar que necesariamente necesitamos de ese hombre que nos protege y nos cuide, y a veces la realidad es que se convierten más en una carga que en alguien que protege, ¿no? Y que se desvaloriza, ¿no? El poder que tiene la mujer, porque en realidad la mujer es la que le protege y le cuida, ¿no?
Y entonces es cómo también se va dando el poder de acuerdo a estos comportamientos que se han interiorizado y que han sido perpetuados en nuestra sociedad patriarcal, ¿no? Y que si una mujer, ¿no?, menciona que si las decisiones que toma han sido desde lo racional, ¿no?, desde la realidad, entonces de tomar sus propias necesidades en cuenta, es considerada como una mujer fría, dura y no femenina, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la dependencia emocional? ¿Dónde está la inseguridad para tomar decisiones? Porque ese es el rol que le corresponde al hombre. Y entonces en esta desigualdad y en esta toma de decisiones está el ejercicio de poder. Y no es que nosotras no tengamos poder en esta visión tradicional de la familia, sino que el poder que se nos ha otorgado es distinto y que es invisibilizado y que además está vinculado más a esta parte de lo amoroso o de lo cariñoso, ¿no? En una cuestión de la manipulación, en cuestión del chantaje, ¿no? Las mujeres somos chantajistas, ¿no? Es como de las frases que se dicen socialmente y que ese es el control que nos han dado o el poder que se tiene, pero es al interior, ¿no?, de la familia. Y entonces cómo nos van enseñando o cómo vamos aprendiendo a obtener cosas. Y entonces nos dicen que somos caprichosas, que somos manipuladoras, que somos seductoras. Digamos que esas son las herramientas del poder que nos ha otorgado la sociedad patriarcal, pero que no tienen la misma fuerza que las herramientas de poder que les han entregado a los hombres, ¿no? Y que entonces eso sigue perpetuando la desigualdad de los poderes dentro de las relaciones familiares. Y que esto es algo que los niños y las niñas van viendo al interior de las familias y que van aprendiendo, que van interiorizando, van sacando sus propias conclusiones, ¿no?, de cómo debe ser, ¿no?, dentro de la familia y dentro de la sociedad. Expósito nos dice que este ejercicio de poder tiene dos efectos fundamentales. Uno es ser represivo, ¿no?, y el otro es configurador, redefine las relaciones en una situación de asimetría y de desigualdad, ¿no? Y entonces las relaciones dentro de las familias están también dadas de una manera jerarquizada, de una manera simétrica, y que eso va perpetuando la desigualdad. Y cuando trabajamos con familias, parte del trabajo que realizamos, ¿no?, cuando tenemos también una perspectiva de género, es ir identificando cómo están dadas estas jerarquías, cómo están dadas las asimetrías, cómo se dan las escaladas en estas pautas comportamentales o en estos patrones al interior de la familia. ¿Quién es quien dice la última palabra con respecto a qué? Porque no es lo mismo tomar la decisión del día a día a las decisiones que son consideradas más importantes dentro de las relaciones familiares. En realidad sería algo positivo. Si el poder se mantiene estático y mantiene esa simetría, ahí es donde tenemos un problema, ¿sí? Porque entonces ahí es donde hay más ejercicio de un control y de sometimiento a los más débiles. Y los más débiles dentro de la sociedad, pues somos las mujeres, niñas y niños, adolescentes y personas en etapa de vejez, ¿no? Y entonces quienes tienen este control y este poder sobre todas las demás personas son los hombres. Y entonces aquí, en esta desigualdad y en esta asimetría, va fortaleciendo y va permeando esta idea de que el hombre tiene que proteger a las mujeres y que a cambio de esa protección que recibimos las mujeres, lo que nosotras ofrecemos es obediencia y sometimiento. Y que si entonces no ofrecemos esta obediencia y sometimiento, somos consideradas malas mujeres. Y si no estamos a disposición de este hombre que nos protege, pues entonces también somos consideradas como mujeres frías y calculadoras, porque en teoría tendríamos que estar dispuestas a ser salvadas por ellos, cuando en realidad muchas veces ellos están ejerciendo un poder de sometimiento. Y si nosotras somos salvadas por nosotras mismas, entonces eso ya no agrada. O si es una mujer que expresa sus
ideas y que las ideas son distintas a las del hombre, ya no le gusta, ¿no? Y entonces también es considerado desde el punto de vista de él como un ejercicio de violencia o de imposición ante lo que él está diciendo. Y esto tiene que ver con que no están acostumbrados a vincularse con mujeres que puedan expresar su punto de vista y que este sea distinto al de ellos. Más bien están con la idea, ¿no? Han interiorizado la idea de que las mujeres deben de aceptar siempre sus opiniones y acatar las indicaciones que ellos den. Y que al final son quienes toman la decisión de cómo establecer las, las reglas, por ejemplo, con los hijos y con las hijas, cuando en realidad las que tienen el poder en ese sentido también de los vínculos son las mujeres, ¿no? Estas frases que dicen de cuando venga tu papá vas a ver, ¿no? Eso es legitimar el poder del hombre. Y entonces, cuando el hombre llega y no sanciona, ¿no? Entonces le quita poder a la mujer que le está dando el poder a él, ¿no? Y entonces dicen, pues a mí ya no me hacen caso, ¿no? Porque cuando yo digo algo, él lo que dice es, no le hagas caso a tu mamá, o está loca, o ya ves cómo se pone. Entonces ahí hay una cuestión de descalificación, y en esta descalificación le está restando autoridad, está deslegitimando el poder que ella puede tener en la educación y en la disciplina de los hijos y las hijas. Y que además esta disciplina que se da al interior de las familias, con mayor frecuencia la han normalizado a través del ejercicio del poder, a través de los castigos. Tiene que ser una cuestión de imposición de reglas, ¿no? De una cuestión de rigidez, de me deben de respetar por el simple hecho de ser su mayor, ¿no? Y entonces tenemos estas cuestiones de ahora no se les puede ya decir nada porque luego, ¿no? Empiezan con esta cuestión de que ya ahora tienen derechos. Y yo, pues sí, porque no estábamos acostumbradas ni acostumbrados a ver a los niños, niñas y adolescentes como personas, ¿no? Sino más bien como objetos que nos pertenecen a las personas adultas y que somos quienes tenemos que decidir todo con respecto a ellos y a ellas, ¿no? Y no darles la oportunidad de que ellos puedan tomar ciertas decisiones y que opinen también al interior de las familias. Pero también aquí el poder se va moviendo de acuerdo al ciclo de vida de la familia y de los miembros de la familia, porque también es cierto que conforme los hijos y las hijas van creciendo, también van teniendo cierto poder al interior de la familia y cómo este poder se va revirtiendo conforme la edad de las madres y de los padres, ¿no? Va aumentando y entonces en el momento de la vejez hay un cambio también de poder y muchas veces los hijos y las hijas son quienes tienen mayor poder, pero también ahí hay una dificultad en la transición de este poder porque cuando se empiezan a perder ciertas funciones, ¿no? Por la cuestión de la vejez, eh, no les gusta, ¿no? Esa sensación y entonces es también esta lucha entre cómo se toman las decisiones, quién toma la decisión, entre esta dificultad de aceptar y de reconocer que ya no pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces se quieren posicionar en este mismo lugar de jerarquía y de ejercer un poder como lo hacían en otros momentos cuando ya no pueden hacerlo. Y entonces también ahí hay una dificultad en esta transición de las personas en el interior de las familias, ¿no? Porque a quienes somos hijas e hijos, ¿no? Ya de mamás y de papás que están en la etapa de la vejez, pues también nos enfrentamos a esta situación de cómo ejercemos nosotras y nosotros el poder con ellas y con ellos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos esta negociación? ¿Cómo establecemos acuerdos también con ellos? Porque se empiezan a revertir, ¿no? Los roles en cuestión de la toma de decisiones. Y también eso cuesta trabajo en ambos sentidos. También tenemos en que esta cuestión de la indefensión de las mujeres, ¿no? Está también ahí dada porque puede ser, ¿no? Que no tengan acceso a acciones de poder defensivo o que piensen que no tienen acceso a un poder defensivo
Y esto está vinculado también a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Se invisibiliza, se anula la voz de las mujeres y entonces esto hace pensar a las mujeres que no tienen herramientas de poder, cuando sí las tienen, claro, e insisto, que son menos fuertes que las que llegan a tener los hombres porque son más legitimadas las herramientas de poder que se les da a los hombres socialmente hablando que al de las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres llegan a pensar que no hay forma de escapar de la situación o de ejercer un poder de manera distinta. Y entonces, lo que se nos va enseñando es también a que nuestro cuerpo, ¿no?, es una forma de poder ejercer poder a través de la sexualidad. Y entonces eso nos coloca en una situación de desventaja porque nos están poniendo en una situación de objeto, ¿no?, y no de sujeto como han sido colocados los hombres. Y no somos sujetas de decisiones, ¿no? No somos sujetas como personas, ¿no?, sino más bien nos han considerado objetos y siempre estamos vinculadas a alguien más. Y en ese estar vinculadas a alguien más o ser de alguien más o pertenecer, ¿no?, como si fuéramos propiedad privada, nos van quitando, ¿no?, esta situación de poder en la forma en que nos relacionamos con los miembros de la familia. Y porque todo esto también está vinculado a la idea del amor y que el amor tiene que ser un sacrificio, ¿no? Y entonces aquí también está esta cuestión de que las mujeres tenemos que estar relacionadas, ¿no?, de manera obligada dentro del ámbito familiar a través del amor y que este amor tiene que ser sacrificado y que tiene que ser un amor de ser servidoras, de estar a disposición de los demás y atender las necesidades de, de las demás personas, de los demás miembros de la familia. Y pues por eso también toda esta cuestión de las investigaciones que se han realizado con respecto a los cuidados, ¿no?, y la carga que eso significa para las mujeres. Yo lo que digo, entre la carga de los cuidados y las labores domésticas son dos trabajos extras que se tienen y que no son pagados, ¿no?, pero que tienen una contribución al bienestar económico de la familia muy significativo y que si no lo empezamos a validar y a visibilizar también cuando trabajamos con las familias, estamos siendo parte de la invisibilización de la desigualdad que hay entre los miembros de la familia. Y entonces, por ejemplo, Roche nos dice que las relaciones humanas, ¿no?, y sobre todo al interior de las familias, están caracterizadas o se caracterizan por dos grandes componentes. Por un lado, la dominancia y por el otro lado, el amor. Si estos dos conceptos o estas dos palabras las ponemos de una manera distinta, la dominancia es igual al poder y el amor es igual a la intimidad. Y entonces, la dominancia y el poder, ¿a quién han sido otorgados socialmente hablando? A los hombres. Y el amor y la intimidad, ¿a quién se nos ha otorgado? A las mujeres. Y que esto perjudica a hombres y a mujeres, porque cuando los hombres tienen esta necesidad también de expresar el amor, no saben de qué forma hacerlo, ¿no? Y si lo hacen, también hay una cuestión de vulnerabilidad, en donde se sienten en desventaja en relación con la persona a la que le están expresando sus emociones. Y aquí también entramos a otra situación que es complicada en qué entendemos por el sentimiento del amor, ¿no? Y entonces yo a veces les digo a mis estudiantes, bueno, al estudiantado, ya me iba a apropiar del estudiantado como mío, es que ahora nos han hecho creer, ¿no?, que las elecciones de pareja y las construcciones de familia están basadas y están fundamentadas en el amor. Y que entonces somos libres de elegir. Entonces les digo, híjole, hay una mala noticia, ¿no? Porque esta idea romántica no ha estado siempre. Y si nos vamos a la historia, en realidad las familias se construían por negociaciones y estas negociaciones se daban entre hombres y la mercancía éramos las mujeres, ¿no? Y entonces, como era una desventaja tener una hija mujer, por eso también estaba establecido esta situación del dote, ¿no? Y entonces
se hacía la negociación entre los hombres para dar en prenda a la mujer, pero también iba una dote como por esta carga que te estás llevando, ¿no? Y entonces esta idea de que elegimos por amor, pues más bien es a partir del siglo XIX se empieza a instalar, y de la época del romanticismo, en donde se instala esta idea del mito del amor romántico, pero que en realidad han sido siempre estas negociaciones, y que hay algo que se sigue manteniendo en esta idea del amor romántico y de esta supuesta elección que se hace con libertad, ¿no? En cuestión de las parejas, que es cuando se hace el ritual de pedir la mano, ¿no? ¿Quién pide la mano y a quién se la pide? Sigue siendo un intercambio de una mujer entre dos hombres, ¿no? Y si no hay hombres, bueno, pues entonces lo que se hace es con la mujer que tenga o que se le haya dado o se le haya legitimado el poder dentro de la familia, ¿no? Y cuando me dicen que hay familias que son matriarcales, yo les digo, no son matriarcales, son patriarcales, porque les han dado el poder dentro de la familia, pero esa mujer no tiene un poder fuera de la familia, ¿no? Y tiene el poder en cuestión de lo que tiene que ver con cuidados y con la administración del hogar, pero con las decisiones que pueden ser más significativas para la familia no las tiene, y que las propiedades o los bienes no están a nombre de ella, sino a nombre de el varón. Entonces, finalmente sigue siendo una cuestión de una construcción en una relación eh, de propiedad en donde hay esta negociación entre hombres. Entonces, no es tan cierto que se elija con tanta libertad y que ahora ya se elige con la idea del amor, pero que anteriormente esto no era dado, ¿no? Sino más bien era una negociación, y que lo encontramos todavía en nuestro país en algunas comunidades en donde las familias venden a las hijas, ¿no? Entonces seguimos teniendo estas situaciones en donde la construcción de una familia no está establecida por el amor, sino más bien por el ejercicio del poder entre los hombres. Entonces, aquí vamos a encontrar como estas diferencias en qué entendemos por lo que es amor y cómo lo hemos interiorizado, ¿no? Y cuáles son estas expectativas que tenemos en relación con la familia y con esta idea de pertenencia y de objetivizar a la otra persona y no de identificarla y reconocerla como otro ser independiente en donde nos sumamos y se construye algo entre los dos y se decide hacer una familia, y más bien se parte de la idea, ¿no?, de que la máxima autoridad es el hombre y es quien va a decidir las cosas que son más importantes para la familia. Y entonces cuando se dan construcciones de familia de esta forma, no se reconocen los límites entre el yo y el otro, es como si fueran, ¿no?, uno mismo, esta cuestión de simbiosis, porque se considera una amenaza que haya una individualización y que haya deseos propios, sobre todo de las mujeres. Entonces, hay una cuestión de invasión a la privacidad del otro, hay una invasión, ¿no?, a las decisiones del otro, como si no tuvieran vida propia. Recuerdo una familia en donde una situación en donde se ejercía este poder era en el simple hecho del vaso en donde se tomaba agua, ¿no? La mujer decía, no tengo ni siquiera la libertad de poder tomar agua en mi propio vaso, ¿no?, porque siempre toma de mi vaso. Y entonces él decía, pues es que es algo como romántico, ¿no? Yo no lo considero algo malo, es como el compartir porque somos uno mismo. Y decía, no, yo quiero tener mi propio vaso, mi propio plato, y ahí es un ejercicio de poder, ¿no?, que se va dando como en esta cuestión de la justificación del amor. En esta cuestión de somos uno mismo y no puedes alejarte de mí porque eso significa una amenaza para el bienestar de la familia. Y entonces, el sexo también es otra forma en donde se ejerce el poder, y
aquí también tenemos que los hombres, ¿no?, tienen esta forma de acercarse a las mujeres en donde ejercen este poder a través de la sexualidad y que esto también les da estatus con los otros hombres, pero a las mujeres nos quita poder. Si nosotras expresamos nuestras necesidades y nuestros consideradas como malas mujeres y entonces somos anuladas por por la pareja y por la familia y somos sancionadas. Entonces, también la sexualidad es un aspecto importante en cuestión del poder, pero que también nos van enseñando que el cuerpo, ¿no?, podemos negociar a través del cuerpo, a través de la sexualidad, ¿no? Es como, yo recuerdo esta frase que escuchaba con anterioridad de en la cama lo resuelves, ¿no? Como, no te preocupes, si no te lo da ahorita, en la cama lo resuelves, ¿no? Ahí está esta cuestión de, ese es el poder que tenemos las mujeres con respecto a las relaciones familiares. Y que esto es algo que van aprendiendo en las familias. También hablamos de esta cuestión de las infidelidades, ¿no?, de los tratos o los privilegios que se van otorgando dentro de las familias y a quienes sí se les permite, ¿no?, las infidelidades y a quienes no, a quienes se les sanciona. Estos privilegios, los privilegios desde el simple hecho de a quién se le sirve primero la comida, a quién se le da la mayor porción de comida, y esto regularmente es a los hombres, ¿no? Recuerdo que en una comunidad, por ejemplo, del Estado de México, decían que en esta cuestión de los privilegios, las mujeres no se les daba educación porque decían, ellas se van a casar, entonces los que tienen que seguir estudiando son los varones, ¿no? Las mujeres tienen que quedarse en su casa. Entonces, uno de los comentarios que hacían era que lo que habían empezado a hacer algunas chicas para poder seguir estudiando era que se embarazaban. Y a mí me llamaba mucho la atención que dijeran eso. Y entonces la idea que tenían las personas que me comentaron esto es que las chicas se estaban embarazando porque el gobierno estaba dando becas a adolescentes o mujeres jóvenes que quedaran embarazadas para que pudieran continuar con sus estudios, ¿no? Y entonces decía, pues entonces ahora lo que se está dando es que se están embarazando más. Y yo decía, eso es un absurdo, ¿no? Que lo vean como en esa mirada tan simplista de que eso es lo que está provocando los embarazos a edades tempranas y que no estén identificando todo lo que hay alrededor, ¿no? Y entonces más bien ellas están encontrando una oportunidad a esta otra situación que están viviendo de desigualdad para poder continuar y encontrar otras oportunidades de desarrollo y de independencia. Entonces, algunas de estas ideas o de los mitos y las creencias pues se van formando en las familias de origen y que se van repitiendo de una generación a otra, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con familias, tenemos que contemplar esta parte de las reglas, ¿no? Y las reglas, qué tan rígidas e inflexibles son en cuestión de la convivencia y quiénes son quienes estipulan estas reglas de convivencia dentro de las familias. Y aquí, bueno, nos vamos a encontrar también con estas cuestiones de los micromachismos, ¿no?, de los que nos habla Bonino, y que aquí en el aspecto ya del trabajo específicamente de la terapia, ¿no?, en cuestión de terapia familiar específicamente hablando, cómo podemos ir contribuyendo a que estas cuestiones de las relaciones familiares y el poder se vayan modificando. Pues una es que tengamos este conocimiento, ¿no?, y vayamos actualizándonos y formándonos en estos estudios sobre feminidad y masculinidades que nos van ayudando a visibilizar la injusticia y la inequidad que se presentan en las relaciones entre unas y otros y a entender las relaciones como relaciones de poder en la esfera íntima y en la vida pública y cómo estas han sido construidas a lo largo del tiempo y que estas son un efecto de una construcción cultural y que esta construcción, por lo tanto, puede demolerse, ¿no? La podemos deconstruir, la podemos reconstruir, la podemos co-construir, sustentándonos en la equidad y en la justicia entre hombres y mujeres.
Entonces, por eso es importante que podamos visualizar los cambios de las relaciones de poder en las familias y que se generen las transformaciones en el interior de las mismas. Esto es un aspecto que debemos de estudiar desde los diferentes ámbitos de la psicología y para quienes estamos en contacto con las familias o con los individuos en estos procesos terapéuticos, en donde debemos de estudiarlos y comprender los retos a los que nos enfrentamos y estas dificultades que se van presentando con los cambios en las estructuras familiares y cómo se van modificando las estructuras de poder dentro de estas nuevas familias para poder iniciar procesos socioculturales transformadores que busquen, ¿no?, relaciones más equitativas y democráticas en este espacio social, como lo es el espacio terapéutico. En terapia familiar, por ejemplo, en un inicio, no se le daba importancia al término del poder, ¿no? Hasta que llegó un momento en donde en la terapia familiar varios autores se dieron cuenta que el poder tenía un gran impacto dentro de las relaciones familiares y entonces empezaron a darle importancia y empezaron a estudiar el poder dentro de las relaciones familiares y entonces lo pusieron como en el centro, ¿no?, de los procesos terapéuticos y entonces decían, el poder está en realidad en el centro de la psicopatología y esta psicopatología está incorporada a las reglas de los juegos interpersonales y que eso es lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Cómo se van dando estos embrolles, cómo se van dando las alianzas y las coaliciones al interior de la familia, cómo se van dando las jerarquías, el poder. Cuando un hijo o una hija tiene un poder, ¿quién se lo está dando? ¿Quién de estas figuras de jerarquía les están dando ese poder? ¿Y cuál es la finalidad que tienen para haberle dado ese poder a ese hijo o a esa hija? ¿Cuál es la intención, ¿no?, que muchas veces tiene que ver con algún conflicto entre el subsistema conyugal y entonces triangulan al hijo o a la hija y ahí hay una cuestión también de un ejercicio de poder. Y hay algunas autoras como Walters, Carter, Pop y Silverstein en donde nos dicen ellas que el feminismo es un marco o una visión humanista, ¿no?, cuyo objeto son los roles, las reglas y las funciones para organizar las interacciones entre los hombres y las mujeres. Que el feminismo busca incluir la experiencia de las mujeres en todas las formulaciones de la experiencia humana y eliminar el predominio de las premisas masculinas. Y que esto es importante poderlo contemplar en el trabajo terapéutico, tratar de comprender y cambiar el proceso de socialización que determina que hombres y mujeres sigan pensando y actuando dentro de un marco sexista dominado por el varón. Y que no, dentro de la perspectiva feminista, ¿no?, hay dos principios que son centrales en la terapia familiar con enfoque feminista. Uno es que no debe haber formulación de sistemas sin considerar el tema de género, ya que si se pretendiera que fueran independientes del género y o neutrales serían sexistas. Las mujeres están en desventaja y eso es algo que tenemos que reconocer. Eso no es lo mismo que ponerlas en un lugar de víctimas, ¿no? Simplemente que hay una cuestión de desigualdad, que tienen algunas herramientas, sí, pero que no son las mismas que tienen los hombres y que no tienen las mismas oportunidades que los hombres y que esto va a depender de los contextos en los que se encuentran. Por otro lado, que las intervenciones tienen que tomar en cuenta al género para reconocer los procesos de socialización diferentes en hombres y mujeres, prestando atención al modo en que estos procesos ponen en desventaja a las mujeres. Hay que reconocer que cada género percibe un significado distinto en la misma intervención clínica. Que esta mirada feminista lo que nos ayuda es a realizar una lectura distinta del problema y a enriquecer la perspectiva con la que podemos trabajar, y que exige reconocer y establecer diferencias entre lo femenino y lo masculino y la existencia de una cultura patriarcal en la que hay distintas cuotas de poder, ¿no? Y entonces hay una autora que a mí me encanta, es Ravachol, y ella lo que pone es que debemos de autorreflexionar
para advertir los gestos, emociones, discursos y posicionamientos propios de nosotras mismas en el orden de los sistemas a los que pertenecemos, con los que contribuyo a su reproducción, y eso lo pone ella desde la mirada de terapeuta, ¿no? Tenemos que hacer este ejercicio de autorreflexión de qué perpetuamos cuando trabajamos con las familias. Y que tenemos que estar en este ejercicio también de deconstrucción y de autorreflexión como terapeutas cuando nos enfrentamos al trabajo con las personas. Y entonces ella nos pone algunas preguntas con las que podemos hacer un ejercicio de reflexión. Es, ¿cómo aparecen estos fenómenos en la familia? ¿Es la familia una estructura de dominación? Y la cultura, ¿cómo aparecen estos fenómenos en la cultura? Y entonces nos dice que las terapeutas y los terapeutas podemos siempre continuar y reforzar una determinada distribución de funciones y poderes o producir esos fenómenos reflexivos que traen crisis saludables y que depende de nuestra libertad para dejar volar nuestra curiosidad, nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra humildad para preguntar, cuestionarnos y aceptar nuestros errores y nuestro no poder cambiar a los otros ni transformarlos en lo que nosotros queremos que sea. Y entonces, que cuando trabajamos con las familias, las decisiones que tomamos van más allá de lo que hemos aprendido en nuestra formación académica, ¿no? En nuestra formación profesional, que también van involucradas nuestras creencias y que va involucrado lo que aprendimos tanto en nuestras familias como en nuestros contextos. Es decir, que todo aquello que realizamos en nuestro trabajo profesional llevamos nuestra experiencia personal y nuestra experiencia profesional y que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. ¿Cuál es la idea que tengo de cómo debería ser una familia? ¿Cuál es la idea que tengo de los mandatos sociales? De cómo debería ser una mujer, cómo debería ser un hombre, cómo se debería de educar a los niños y a las niñas, cómo se ejerce el poder dentro de la familia. Porque si no nos hacemos estos cuestionamientos como terapeutas, corremos el riesgo de perpetuar las desigualdades dentro de las familias y del ejercicio de poder. Y muchas veces las teorías culpan a las mujeres por no estar cumpliendo esos mandatos sociales. La realidad es que muchas de las teorías con las que nos formamos dentro de psicología también van estas miradas de género, ¿no? Y entonces siempre está la culpa en las mujeres. Me acuerdo que una amiga alguna vez me platicó una anécdota de cuando su hijo empezó a ir a terapia y que se despidió de él, y yo le dije, ¿por qué te despediste de él? Pues porque iba a psicoanálisis, y entonces la culpable de todo iba a ser yo. Y entonces le dijo, ha sido un placer ser tu madre, y entonces le dijo, no olvides que te amo, ¿no? Y eso a mí me quedó muy marcado porque nos habla de precisamente lo que hay en las teorías con las que nos formamos y que están con un sesgo en cuestión del género y que vamos perpetuando precisamente estas desigualdades, ¿no? Como estas ideas de los vínculos, de los roles de género, en donde se considera que la mujer es la que tiene la obligación y la responsabilidad y que es la única que debe cuidar y educar y estar al frente de la crianza de los niños y las niñas, como si los hombres no estuvieran con esa responsabilidad y no fuera también una obligación y una responsabilidad de ellos. Y yo parto también de la idea de que aunque no estén, desde la ausencia educan y están educando en un rol de género en donde se marca el deber ser del hombre y que el hombre tiene esa libertad de alejarse, de distanciarse, de estar fuera, pero que cuando regresa al hogar es quien dice la última palabra y que también hay una cuestión de que el poder se distribuye por cuestión económica, pero que este poder, por la cuestión de lo instrumental, no estaría dado si no se le diera tanta legitimidad a esos poderes, ¿no? A estas situaciones de poder como a mayor educación, a esta cuestión de los bienes materiales, al poder adquisitivo. Si no valoráramos tanto eso, entonces la cuestión de la desigualdad de poder sería distinto.
porque también es cierto que ahora hay familias en donde hombres y mujeres trabajan y hay un doble ingreso. Y entonces sigue habiendo esta legitimidad del poder sobre lo masculino, aunque la mujer en muchos casos, o en algunos de estos casos, sean quienes ganen más que su pareja varón. Y la legitimidad del poder sigue estando en cuestión de las expectativas culturales con las que hemos crecido. Y que también como terapeutas, pues es algo que llevamos en nuestro trabajo, ¿no? Y siempre es que hay que cuestionarnos, ¿no? ¿A partir de qué lo estoy viendo? ¿Cuál es mi mirada? Mi mirada es que tiene que ser una familia nuclear y que entonces si no es una familia nuclear, es una familia que está en dónde, ¿no? ¿Cuál es la estructura de esta familia? ¿Cuáles son los mandatos con los que yo crecí que considero que son los adecuados y que son los que tienen que tener todas las familias? ¿Qué tanto mi experiencia profesional está marcada de mi experiencia personal y qué tanto culpo a las mujeres de lo que está sucediendo en el interior de sus familias, ¿no? Si digo, ¿por qué no se salen? ¿Por qué no dejan? ¿Por qué no toman decisiones? Cuando, cuando para ellas ha sido muy difícil porque tiene que ver con muchos aspectos que están en su contra y que su voz no es escuchada, son invisibilizadas. El lenguaje también es muy importante y con el lenguaje se ejerce un poder que es más sutil y que tenemos más normalizado que los poderes económicos, ¿no? O de educación. Y a través de estas frases que nos van diciendo en el interior de la familia se va ejerciendo precisamente la jerarquía, las diferencias entre los roles de género, las desigualdades y que se van perpetuando estas situaciones de desventaja para las mujeres. Y bueno, pues yo concluiría aquí con el tema para que podamos tener algunas preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces pasamos a los comentarios, preguntas. No tengo a alguien que alce la mano, pero es justo el momento en el que pueden hacerlo. Si no, yo sí tengo algunos comentarios y unas preguntas. Adelante. ¿Tania? Ana. Sí. Ah, no sé, pero si quieren que moderen las preguntas, o bueno, ya hago las preguntas que venga. Ajá. Yo tengo Bueno, pues no sé, si nadie tiene en el Zoom, ¿no? Bueno, felicidades, Aide. Yo, pues muchas gracias muchas gracias por tu aportación. Creo que es muy importante incorporar en la parte, en psicología, sobre todo en clínica, esta mirada, ¿no? Que pues ya se ha revisado, se ha hecho como una crítica muy, muy extensa sobre este tema, sobre todo desde la terapia familiar, de las terapeutas familiares que iniciaron a hacer con una crítica, ¿no? Y que se junta con la segunda ola del feminismo. Entonces creo que eso es muy, muy significativo. Yo te haría una pregunta, ¿no? Pensando en esto que habla sobre cómo se reproduce, por ejemplo, en la familia, hacer esta separación, o sea, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? Cómo aterrizarlo en la terapia, poder destrabar en un espacio micro lo que sucede en un espacio macro, que sería, por un lado, visibilizar que para que las mujeres alcancemos los plenamente derechos y seamos ciudadanas, se tiene que remarcar, se tiene más bien que quitar esta frontera entre lo privado y lo público y ver cómo justamente lo público influye en lo privado y cómo es en la familia, como tú decías, ese espacio donde se reproduce y se efectiviza el poder y se efectiviza la violencia. Por eso la violencia como un instrumento para poder mantenerlo, ¿no? Para poder mantener esta violencia. Entonces sería una, y si nos puedes hablarte también de modelos democráticos familiares que serían importantes hablando de terapia sistémica, ¿no? Terapia familiar y de estos nuevos giros que se han dado en las terapias, pues que cuestionan o terapias que vienen desde paradigmas críticos, ¿no? Y de la transformación. Esas serían y pues muchas gracias. Gracias. ¿Te parecería si escuchamos algunas dos preguntas más? Y
y las respondes, digamos, en conjunto. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Le doy la palabra a Pilar Sertucha. ¿Estás por aquí? Listo, aquí estoy. Ahí estás. Adelante. Luego Tania. Y, bueno, no sé si es como de pregunta y comentario. En esta parte de la obediencia, ¿no? Porque me genera como parte de ese conflicto con el que hemos crecido, digamos, cómo obedecer, cómo revelarse esa obediencia, digamos, de una manera sana, porque finalmente luego caemos caemos por hablar en primera persona, ¿no? En esa parte donde nos vamos sometiendo también a cosas que incluso no deseamos, ¿no? Y lo vemos mucho también en los adolescentes, principalmente, ¿no? Ahorita en la consulta con adolescentes, donde por esa obediencia, por ese enseñanza de la obediencia, incluso son víctimas de una violencia, ¿no? Sexual, donde no pueden decir que no a la pareja y pues de qué manera como vincular esa parte de la obediencia con aprender a decir que no. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Tengo a Nuri. A Nuri. Hola, es rapidita. He encontrado que cuando se habla uno de que pues hay mucho sometimiento, mira, tiene él el control, por eso estás triste, bla, bla, bla. La parte de las cuestiones que uno puede percibir o que te dicen directamente es si yo no le doy su lugar, por decirlo así, porque es un lenguaje coloquial, no se involucra. O sea, él se va todo el día, trabaja todo el día, y entonces, ¿cómo le hago para que se involucre, para que me ayude? Ese es lo directo, para que me ayude con los hijos, con la casa. ¿Cómo le hago? Si yo tomo las riendas, él no se va a involucrar. Ya sé que es la pregunta del millón, pero en suma, cuando uno acaba de hablar con alguien que tiene ya, cuando finalmente te dice qué le preocupa, invariablemente me pasa esto. Entonces no va a hacer caso a la familia, no se va a involucrar, él se va a trabajar todo el día y yo me voy a tener que hacer cargo de todo, hasta del regaño del hijo. Entonces, bueno, pues a manera de comentario y a manera de pregunta, ¿cómo romper esta inercia que se tiene a que se me someto porque si no, no me va a dar y no le va a dar a la familia, ¿no? El eterno problema de que a los hijos no les va a hacer caso, no va a llegar y no se va a involucrar y yo me quedé con todo mi coraje y todo mi problema. Es directa la pregunta. Gracias. Okay. Claro que sí, muy importante. Muchas gracias. Tania, ¿quieres incorporarla de una vez para darle la palabra? Sí, o si quieres contestar estas tres, porque yo iba un poco a salir de ahí. Okay. Quiero bajar mi mano, pero no se deja. Bueno, yo te ayudo. Ya se quedó. Ok, gracias. Ok, creo que las tres preguntas están relacionadas, ¿no? En cómo hacer dentro de las familias relaciones democráticas, esta parte de la obediencia y aprender a decir que no. Y en esta, ver la inercia con respecto a la crianza, ¿no? El que me ayude a... tiene que ver con una cuestión de coeducación, se le llama así más bien desde la parte de la educación, ¿no? Pero dentro de las familias es ir abriendo estas cuestiones de una educación no sexista y de cuestionar algunas de las creencias que se tienen, y a partir de ahí se pueden ir modificando estas relaciones, ¿no? Inequitativas, y poder construir relaciones democráticas en las familias. Cuando empezamos a identificar cuál es el sistema de creencias y cómo las cuestionamos, estas creencias, para que vayan moviéndose del lugar en el que se encuentran. Y esta palabra que dice, ¿no? Dice Nuri, me ayuda, yo la escucho, ¿no? Con todas las familias. No ha habido una familia en donde no me diga, o el hombre o la mujer, que ayuda o que me ayuda, ¿no? Y entonces, desde cuestionar esa palabra, cómo la están significando, empezamos a hacer un cambio dentro de la familia, ¿no? Es ir sembrando semillitas en este sistema de creencias para que las vayan modificando. Y entonces vamos cuestionando estas ideas
Y en esta cuestión de la obediencia es también cómo lo aprendieron, ¿no? Y qué les aportó a las personas esta obediencia. Y entonces a partir de ahí también se empiezan a mover del lugar en el que se encuentran. Cuando son más rígidas las estructuras y las reglas, ¿no? Y las personas dicen así es y debe ser una cuestión de imposición, es más difícil que se puedan mover del lugar, pero no imposible, ¿no? Porque tenemos que ir identificando en estas creencias cuáles son las que se pueden ir moviendo y cuáles les va a costar un poco más de trabajo de modificar, ¿no? A veces se puede terminar el proceso terapéutico y no se modificaron todas, pero sí algunas, pero se siguen quedando esas semillitas en donde después del proceso terapéutico puedes llegar a ver algunos otros cambios. Entonces, aprender a decir que no es algo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Desde que vamos validando la voz de las niñas y los niños cuando les permitimos que tomen ciertas decisiones. Y eso es ir construyendo también estas relaciones democráticas. Hay cosas que los niños y las niñas pueden decidir, ¿no? Hay otras cosas que no, por una cuestión de seguridad, por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Pero eso no significa que no les podamos tratar como personas que puedan tomar ciertas decisiones con respecto a lo que desean y a sus necesidades. Y habrá otras que les corresponda tomar a los adultos que les están educando. Yo siempre pongo este ejemplo en cuestión de decir, bueno, lo que pueden decidir es qué ponerse, ¿no? Ahí ya les estamos dando la libertad de que puedan tomar una decisión con respecto a ellos mismos. Cómo combinar la ropa. Y a veces las mamás, ¿no? Dicen, pero es que se pone unas cosas espantosas, ¿no? Parece como payaso o payasita. Va a construir su propia identidad y su personalidad. Puede ser que a él o a ella tampoco les gusta cómo nos vestimos nosotras, pero nos vestimos nosotras, elegimos cómo combinar nuestra ropa. Esa misma libertad se las tenemos que ir brindando a ellos y a ellas. Eso es ir aprendiendo a tomar decisiones y aprender también a decir no. Y entre estos nos también validarles como personas. Desde el momento en que les decimos que saluden, si el niño o la niña no quiere saludar de beso a alguien, ese no lo tenemos que respetar. Cuando nosotros como adultos respetamos ese no, le estamos haciendo saber que su voz vale y que su voz cuenta. Y entonces van aprendiendo a poner ese límite y también les vamos protegiendo de abusos sexuales, ¿no? Y de otros tipos de abusos. ¿Por qué? Porque en esta cuestión de esta obediencia y de anular los no, les vamos sometiendo. Y entonces está este riesgo de que entonces no defendemos nuestros derechos y no nos consideramos ciudadanas, ¿no? Dignas de reconocimiento porque siempre somos invisibilizadas y porque no nos creen o porque algo hicimos para provocar la reacción del otro. Y cuando empezamos a validar desde la infancia sus necesidades y su voz, empezamos a construir relaciones más democráticas y les enseñamos a poner límites desde que empezamos en esta educación no sexista, desde los juegos, los juguetes, lo que pueden ver, desde tanto niños y niñas tienen como la misma oportunidad para hablar, como las opiniones de ambos son válidas. Eso es algo que empieza a construir precisamente estas relaciones que son más democráticas, ¿no? Y entonces repartir las labores domésticas, ¿no? Entre todos los miembros de la familia también es otra de las formas que tenemos para poder construir relaciones más democráticas, ¿no? Reforzando un mensaje de tolerancia cero a la violencia, enseñando a los varones de la familia a respetar a las mujeres como personas y no ni no considerarlas como objetos, ¿no? Apoyando las opciones que elijan en cuanto a materias optativas y estudios superiores sin que tengan que ver con un sesgo de género o sexo, fomentando el respeto a la diferencia y al diálogo, ¿no? Como una vía para resolver los conflictos y trabajando en el plano afectivo para deconstruir modelos sexistas
con respecto a esta idea de niños agresivos y niñas afectivas, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que se pueden trabajar para tener familias como más democráticas, ¿no? Consensuar las decisiones que se toman en el seno de la familia también es otra forma de construir relaciones democráticas, que la opinión de los hombres y de las mujeres son igual de importantes y de válidas, ¿no? Dentro de la familia, y que tienen el mismo peso, y que entonces si fuera una lluvia de ideas para resolver una situación, y entonces esta lluvia de ideas, tanto las ideas de las mujeres y de los hombres son reconocidas y son contempladas para poder resolver la situación, estamos construyendo ya familias más democráticas, en donde se hace una distribución también del dinero, en donde se hace un presupuesto familiar y decidimos, a ver, cómo vamos a repartir el dinero, y de acuerdo también a lo que gana cada miembro de la familia, ¿no? También poder establecer, bueno, pues quien gana más a lo mejor va a aportar un poco más, sin importar si es hombre o mujer, ¿no? Sino simplemente con esta cuestión del poder adquisitivo. Lo que quede para ellos es una cuestión de su propia necesidad individual y que no tiene que entregar cuentas al otro de en qué decide utilizar su dinero, pero que siempre hay esta cuestión de los acuerdos, ¿no? Y del consenso de tenemos esto que es un bien común y cómo vamos a decidir que sea este bien común, en donde ambos participemos para decidir cómo se van a distribuir los bienes económicos o los bienes materiales, ¿no? Entonces ahí empezamos a construir familias democráticas y explicar también, ¿no? Entre las decisiones, yo por qué considero que esto tendría que ser y escuchar las opiniones de los otros para poder resolver las situaciones, establecer los acuerdos en cuestión de los subsistemas también, ¿no? Es otra forma de la construcción de relaciones democráticas, que los horarios, un ejemplo, ¿no? Tan sencillo como los horarios para salir cuando son adolescentes, esto que preguntabas, Pilar. Hay una diferencia ahí por género, ¿no? Si es hombre, les damos más libertad. Si son mujeres, hay que cuidarlas y entonces les restringimos. Siendo hombres y mujeres, es el mismo horario. Ahí estamos rompiendo esta educación sexista, ¿no? Si quieren invitar amigos o amigas a la casa, estamos también haciendo una situación que ambos tienen este derecho de poder invitar a amistades a la casa, en donde no se les pone porque eres hombre debes de invitar solo varones a casa y si eres mujer solo tienes que invitar mujeres a la casa, ¿no? Sino en esta libertad de que puedan invitar amistades, yo lo pongo así, en donde incluyen hombres y mujeres que pueden llegar a casa, porque hay en algunas familias en donde son más rígidas, en donde las mujeres les dicen que no pueden invitar varones, porque entonces, ¿qué va a decir la gente, no? Ellas son mujeres decentes. Y ahí estamos en una cuestión de perpetuar el sexismo, ¿no? Y la desigualdad. Entonces, poder dar esta libertad de que inviten hombres y mujeres a casa y estableciendo acuerdos también a esta edad, porque a veces se quieren establecer las reglas pensando en que no son capaces de poder tener ideas adecuadas para la edad que tienen y entonces les queremos imponer las reglas y eso ya no funciona en la adolescencia. Ahora, en esto de cómo hago para que me ayude a cuestión de la crianza o de involucrar, eso me parece que tiene que ver con las ideas precisamente que tenemos instaladas culturalmente hablando de que a las mujeres nos corresponde hacer eso, ¿no? Como estar trianguladas. A nosotros nos corresponde involucrarles a ellos para que estén en cuestión de la crianza. Y yo les digo, no, la responsabilidad es de ellos. Si decidieron tener hijos e hijas ambos, también puede involucrarse. Y cuando se les llega a cuestionar, ellas también se empiezan a mover del lugar y entonces también lo empiezan a vivir sin culpa, porque una de las cosas es que muchas de estas decisiones ellas las llegan a vivir con culpa. Una mujer me decía, por ejemplo, es que yo, ¿no? Le estoy avisando que sí de la escuela y que sí de esto y que cómo van. Y me decía, pero ya no, ¿no? Y yo le decía, y él no tiene el chat, él no tiene esto, él no puede entrar. No, sí, ¿no?
¿qué hace entonces que tú pienses que eres quien tiene que informarle? Dijo, pues sí, ¿verdad? Si tiene interés de saber cómo van en la escuela, ¿cómo entonces podría involucrarse? ¿No? Y entonces ella dijo, sí es cierto, yo no tengo por qué estarle enterando. Si él tiene interés, que él pregunte. Pero al principio lo vivía con culpa y entonces lo que hizo fue empezar a quitarse de ese papel de estarle informando a él con respecto al desarrollo de sus hijas y de sus hijos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otra mamá en donde vivía con mucha culpa el que ahorita con esta nueva normalidad de que tienen que estar trabajando en casa y sobre todo al hijo pequeño le cuesta trabajo entender que mamá está trabajando y pues llega y dice, ¿qué haces? Y se asoma a la pantalla y ella está en reunión, ¿no? Y entonces ella decía, pues es que me siento mal porque no puedo estar con ellos, ¿no? Y lo que ella decide hacer es contratar a alguien para que les apoye, pero lo vive con culpa. ¿Por qué? Por el mandato social. Pero este mandato social también está incluido el varón, ¿no? La pareja en donde pues ella no está cumpliendo con ese rol. Y digo, bueno, si los dos trabajan, no tendría que involucrarse él también y podrían repartir horarios y podrían hacer esto. Pues sí, ¿no? Entonces, tiene que ver también con que la mirada que tenemos como mujeres en la idea del deber ser, ¿no? Y que a nosotras nos corresponde la crianza al 100%, si la empezamos también a modificar nosotras, eso hace que también se modifique el involucramiento de los hombres. Yo lo que hago en la terapia es que siempre invito a los varones a la terapia. Tardan en llegar algunos, pero siempre llegan, ¿no? Y entonces ahí es donde les empezamos a involucrar también. Y entonces empezamos a construir relaciones más democráticas. Y en donde las mujeres también empiezan a quitarse la idea de que les están ayudando, de que es solo algo que les corresponde a ellas y que entonces ellos tienen que involucrarse más por una cuestión propia y no porque ellas los estén jalando para que se involucren. Que esa es la idea que tenemos instalada las mujeres, ¿no? Desde esta mirada patriarcal de como somos las responsables de las relaciones afectivas, entonces de nosotras depende que funcione o no funcione. Y si entonces para casa esta tarea de las familias, ¿no? Esta construcción de las familias, pues somos las responsables. Pero en realidad, pues también los hombres son responsables de que las relaciones familiares funcionen o no funcionen de manera adecuada o de manera más democrática. Entonces, más que estarles jalando, es ir moviendo este sistema de creencias con el que hemos crecido. Claro que sí, muchas gracias. Tania, adelante. Y bueno, pues un placer oírte, Aide, ¿no? O sea, no habíamos tenido como esta oportunidad y bueno, me encanta, ¿no? Y yo, bueno, tengo como un par de preguntas que para mí han sido como temas a lo largo de años de estar pensando también el tema de la familia. Y la primera tiene que ver como con esta noción, ¿no? Que aparece en Engels, ¿no? Con esta idea del pater familia, ¿no? Esta idea de que la familia definida por los romanos es un conjunto de esclavos al servicio de un solo hombre, y que me parece brutal, ¿no? O sea, porque, digamos, en su definición es un lugar complicadísimo como para pensar que pudiera transformarse en sí, digamos, por su origen, ¿no? Y pienso también mucho en esta discusión que tiene Federici con el marxismo, ¿no? En donde incorpora forzosamente el salario, ¿no? En el espacio reproductivo, ¿no? En donde justo en el espacio de la producción hay siempre un salario, pero en donde como se ha ocultado la necesidad de por qué no se paga el trabajo doméstico, ¿no? Y el trabajo doméstico, y a lo mejor podríamos pensar y extenderlo hasta el tema de por qué no hay un salario también para los hijos en torno a labores domésticas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y bueno, me han dado vueltas y vueltas y vueltas también pensar mucho en esta autora Carol Poteman, ¿no? Cuando habla del contrato sexual, ¿no? Y que cómo las mujeres al acceder
al matrimonio estamos firmando, ¿no? Digamos, un contrato de obediencia al varón, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, mi primera pregunta sería, y tendría que ver con esto, como si podríamos imaginar de manera utópica como la construcción de otro tipo de vínculos, o qué tendría que pasar, ¿no? O sea, en la utopía, sé que es muy difícil ahora, pero también creo que, digamos, hay como una revolución en camino. ¿Qué tendría que pasar para que hubiera una familia verdaderamente democrática, ¿no? O sea, es decir, cómo establecer nuevos vínculos. Probablemente sea efectivamente un tema, el tema económico, ¿no? O sea, pienso mucho en la experiencia de las cubanas, ¿no? Que cuando ellas empiezan a trabajar, los divorcios se incrementan, ¿no? Al 100% y entonces prácticamente toda Cuba está divorciada, ¿no? Porque ya no había la necesidad o la obligación económica de permanecer en una familia. Y entonces, o sea, cómo desentrañar un poco más estas relaciones de poder, ¿no? Dentro de la familia. Y la otra pregunta que también, como creo que es muy puntual, tiene que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? Finalmente, justo, ¿no? Foucault también va a poner un tema de la sexualidad, del poder en la sexualidad y cómo educar verdaderamente, ¿no? O sea, cómo construir modelos de crianza con otras pautas de sexualidad que las que hemos tenido para, ¿no? Revelar, digamos, cuáles son también las ataduras de la sexualidad, ¿no? O sea, el tema del tabú de la sexualidad en las familias, el tema de no te toques ahí, el tema de la virginidad, o sea, es decir, un montón de temas que surgen alrededor, ¿no? Y de las que se encargan la familia y cómo podríamos pensar también en otros modelos de crianza o de construcción de familias, ¿no? O sea, no sé, a mí me queda mucho siempre como esta idea de Guattari, ¿no? Diciendo que la familia es un lugar en el cual no se puede transformar nada y que más bien deberíamos construir otros vínculos, ¿no? Otras redes, otras formas como para construir, eh, digamos, grupos sociales que se encargaran de la crianza. No sé, yo quisiera como dejarla ahí. Ujú. Ah, creo que estamos en una cuestión de transición en esta parte de las construcciones de las familias, ¿no? En esta época de la posmodernidad y las diferentes estructuras familiares. Me parece que por un lado tendríamos que modificar nuestro sistema de creencias con respecto a lo que es la estructura familiar, ¿no? Porque tenemos esta creencia de la familia nuclear vive feliz, ¿no? Y no contemplar que existen muchas otras estructuras familiares y que también son funcionales, ¿no? Y que entonces, si lo instalamos desde una mirada rígida, solo un tipo de familia es la permitida o la reconocida o la legitimizada, la legítima, entonces estamos quitando las posibilidades de nuevas construcciones, de nuevas relaciones familiares y de nuevos vínculos, que precisamente estamos en eso y estamos en un reto porque se han modificado muchas de las reglas que hay dentro de las familias, pero ¿qué es lo complejo? Que en estas nuevas estructuras familiares están en una lucha de estas creencias que traemos, ¿no? De hace muchos años, con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y seguramente a ustedes les pasará, bueno, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero que de repente me cacho con algunas cosas, ¿no? Que estoy cambiando y entonces siempre digo, estoy en deconstrucción, ¿no? En el día a día, porque de repente hay cosas que llegan, ¿no? Por esta cuestión de la interior, de cómo las tengo ya normalizadas y interiorizadas. Entonces, es en estarnos cuestionando constantemente y autorreflexionando sobre las diversas estructuras familiares y de las diferentes formas en que se pueden dar relaciones que son democráticas, equitativas, de buenos tratos. ¿Es posible? Sí, ¿no? Nunca vamos a tener el modelo ideal y también creo que esa es otra de las cosas que tenemos que ir como rompiendo en la idealización de un modelo de familia, sino más bien
qué es lo que sí se puede hacer con las estructuras familiares que tenemos y cómo podemos dar estas educaciones o estas crianzas no sexistas y a través de los buenos tratos y enseñar diferentes formas de resolver problemas, ¿no? Y de no discriminar y de no ser racistas y de respetar los derechos humanos de las personas. Y ahí está como, estamos en esa transición. Pero si la idealizamos, entonces estamos en esta cuestión también de este romanticismo alrededor de la familia y que es algo que precisamente ha perjudicado en el sentido de la división de lo privado y lo público, ¿no? Como decía hace rato Ana, en donde por mucho tiempo la cuestión de la familia era considerado algo privado, que era también esto de violencia intrafamiliar, por eso era ese nombre, ¿no? Porque era tras puertas y entonces ahí nadie se puede meter. Y el cambio a este concepto de violencia familiar en donde sale de lo privado a lo público y en donde cambia totalmente la concepción de la problemática, ¿no? Que ya es un problema de salud pública y un problema social, este tema de la violencia de género, y que entonces el lenguaje, ¿no? Los conceptos son bien importantes también para ir haciendo estas modificaciones de las nuevas familias y cómo también se van construyendo, pero es un reto, no sé si lo vamos a lograr, pero lo que sí puedo decir es que estamos en esa transición, ¿no? Tenemos que ir modificando las cosas que les vamos diciendo a los niños y a las niñas, pero no solo al interior de la familia, sino todas las personas que les tocamos de una u otra forma, ¿no? Son nuestra responsabilidad y entonces todas tenemos como un granito de arena, una semillita que tenemos que ir modificando en estas nuevas generaciones, como dejar de decirles a los niños cuántas novias tiene, ¿no? O sea, esa pregunta es totalmente machista, ¿no? Y estamos perpetuando un modelo de masculinidad hegemónica. O dejar de enseñarles a las niñas que si un niño la molesta es porque le gusta. Y entonces estamos cambiando la idea de que el amor lo tenemos que sufrir, ¿no? Y que entonces si nos maltratan es porque nos quieren. Y ir cambiando estas miradas que no es tan sencillo, pero que bueno, la historia de los feminismos nos han enseñado en que esta lucha nos ha dado algunos resultados, ¿no? Y que hemos ganado espacios y que hemos ganado también ser vistas como ciudadanas, que todavía nos falta mucho por hacer y que entre esa lucha está también estos cambios dentro de las familias, ¿no? Y esta distribución del poder dentro de las familias y que estamos en esto de las creencias, ¿no? Que tenemos desde hace muchos años con estos cambios del buen trato y de las relaciones equitativas más democráticas. Entonces, muchísimas gracias. No, de que Tuvimos algunas preguntas en Facebook, me decían. Así es. Las podrían. Adelante. Y bueno, tenemos muchísimas felicitaciones, muchísimos saludos, demasiadas comentarios al respecto, pero tenemos dos preguntas bien en concreto. Por una parte, Guadalupe Simón nos dice que escuchó en dos psicólogas que trabajan en terapia familiar el recomendar que se respete la complementariedad de las relaciones hombre-mujer de las que se ha ido hablando en la conversación. Menciona que de este modo, según ellas, las niñas y los niños crecerán siguiendo los modelos de ser hombre y ser mujer adecuados. Pregunta si hay algún documento de qué recomendaciones para una terapia familiar que se encamine a incorporar la perspectiva de género. Y por otra parte, Marta Rocío Rodríguez Serrano nos dice que le interesa saber más sobre los micromachismos. Y pues bueno, aprovechando, ya que tengo la voz, yo también tengo una pregunta muy en particular. Ya muy al inicio mencionabas que la conversación iba justo en pensar en parejas, en familias, ¿no? Que tendrían un modelo heterosexual. Pero me quedaba pensando muchísimo mientras escuchaba que es inevitable pensar cómo esto se puede reproducir también en las familias homoparentales y lesbomaternales. Entonces, me queda como muchísimo la duda, la inquietud de saber cómo podríamos ir pensando justo el poder en estas otras familias. Ok.
te respondo primero esta y después las otras dos que hicieron. En realidad, esto del poder en estas otras familias se da de una forma similar, ¿no? Porque estamos inmersos en la misma cultura patriarcal, ¿no? Entonces, no podemos pensar que tienen un sistema de creencias distinto al de el resto de las familias, ¿no? Y entonces el poder ahí está vinculado de la misma forma, en esta cuestión de quién tiene el mayor poder adquisitivo, ¿no? Esta cuestión también del enamoramiento, en donde está involucrada también esta distribución del poder, la parte de la sexualidad también está involucrada. Entonces, son situaciones, ¿no? de esta cuestión del poder muy similares, ¿no? A las del resto de las familias. Yo he trabajado también con familias y con parejas, ¿no? Homoparentales o lesboparentales y son situaciones muy similares, ¿no? En donde me quiere controlar, me revisa, me dice, como la dificultad para establecer acuerdos, la distribución, la elección de a dónde nos vamos de vacaciones, que no tienen que ver con una cuestión de, del género, ahí en específico, sino de la expectativa que se tiene de la relación de pareja. Es decir, cómo vamos aprendiendo qué es una relación de pareja. Y ahí creo que tenemos el mismo modelo. Y ahí está también esta cuestión de la distribución del poder en las relaciones de pareja, ¿no? Independientemente de la orientación sexual. Y que tenemos una idealización de cómo debería ser una relación de pareja y cómo entonces también establecemos la crianza, ¿no? A partir de este sistema de creencias patriarcal que también tienen. ¿No? De los micromachismos, pues la lectura de Luis Bonino, ¿no? Que es donde nos explica precisamente algo quien contribuyó precisamente con la elaboración de estos micromachismos y cuáles son, ¿no? Y cómo se presentan dentro de las familias, y que yo no les llamaría micromachismos, sino más bien son estas violencias cotidianas y sutiles que vivimos en el día a día, pero bueno, él los nombró de esta forma y nos ayudó a visibilizar lo que se presenta dentro de las relaciones familiares y que por ser tan sutiles muchas veces no nos percatamos de ellas, ¿no? Entonces la lectura de Luis Bonino, de micromachismo, para poder saber un poco más. ¿Qué otra lectura con respecto a esto de terapia familiar? Hay un libro de Nuevas Familias en donde viene precisamente un capítulo que habla de terapia familiar feminista y las lecturas de Cristina Rabazzola, que es terapeuta familiar, ella es una argentina, y bueno, a mí me encantan los textos de ella, porque nos invitan mucho a la autorreflexión como terapeutas, ¿no? No solo es lo que sucede en las familias, sino también lo que nos pasa a nosotras como terapeutas y qué dejamos de ver, ¿no? Cuáles son estos puntos ciegos y a partir de qué tenemos estos puntos ciegos. La red invisible es otro de los textos de terapia familiar feminista, ¿no? Que son básicos para el trabajo con terapia familiar. Y bueno, pues no estamos exentas dentro de la terapia familiar que perpetuemos miradas patriarcales, ¿no? Y sexistas en cuestión de la educación y de esta idea de la complementariedad con respecto a las familias y tiene que ver con esta idealización de la familia nuclear, ¿no? Yo hay un libro, por ejemplo, que me gusta mucho, que lo trabajo no solo con los niños y las niñas, sino con la familia, que es un cuento, lo escribió una terapeuta familiar, se llama Mi familia es de otro mundo, y entonces habla de diferentes tipos de familias, ¿no? Y está precioso porque nos habla ya desde estas familias en donde ya
se van construyendo a partir de los tratamientos de fertilidad, ¿no? Nos habla también de familias que adoptan, hay otra historia que se llama Mi familia es una enredadera, porque es una familia extensa, habla de una familia monoparental, habla también de una familia homoparental, de una familia que se ha separado. Entonces, es un libro que es muy bonito para poder trabajar con los niños y las niñas y que empiecen a identificar que hay otros tipos de familias y que todas esas son válidas y que todas estas familias están llenas también de amor, ¿no? Que no hay un solo tipo de familia y que una es mejor que otra, sino que todas las familias son válidas, ¿no? Y que en todas ellas también hay esta demostración de amor y de afecto y de cuidado a los miembros que son parte de ella. Entonces, ese es un libro que yo también recomiendo para trabajar en terapia familiar. Que va rompiendo con esta idea de la complementariedad de hombre y mujer y dejando más bien la entrada a que las familias se construyen de maneras diversas, ¿no? Y son diferentes los miembros que las conforman. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat tenemos algunos comentarios. Nos dice Ana, ¿quieres leerlo, Ana? ¿O lo leo yo? Sí, si quieres léelo tú, Ligia, porque están fallándome un poco el internet. Sí. A ver, Ana nos dice, insistir y visibilizar la diversidad de familias, pues el modelo de familia nuclear legitima y promueve la división sexual del trabajo y la propiedad privada. Pensar la crianza y los trabajos de cuidado como un asunto público y no privado e independizar el sexo de los integrantes de la familia y los roles que cumplen en su interior. Ana Isabel nos dice, yo les recomiendo el libro de Clara Coria, El sexo oculto del dinero. Es buenísimo. Muchas gracias. Sí. Gracias, sí. Y Ileana Ramos nos dice, el cuidado sensible y cariñoso es un marco conceptual y metodológico que promueve formas diferentes en la crianza. Por ejemplo, la crianza compartida es una práctica que implica a las y los integrantes de la comunidad. Eso es lo que tenemos aquí en el chat. Más que preguntas, nos están aquí aportando también más elementos para la discusión. Así es. Pues ya también se nos está acabando el tiempo. Así que pues daríamos espacio si alguien más tiene algún último comentario y si no vamos también cerrando la sesión del día de hoy. Tania. Sí, yo un último comentario. O sea, bueno, agradecerte mucho, Aide. Creo que es como un tema central en la formación de los psicólogos y psicólogas. Me parece que urgen, ¿no?, miradas feministas o incorporar la perspectiva de género, ¿no?, en todos los ámbitos de la psicología, en particular en la clínica, ¿no? O sea, me parece que justo la epidemia que estamos viviendo en torno al tema de las violencias feminicidas y demás, ¿no? Urge mucho el trabajo al interior de estos espacios y bueno, y creo que además toda la exposición que hiciste también muestra lo complejo que hay, ¿no?, dentro del espacio familiar y eso, ¿no?, me parece como muy importante también, ¿no?, de entender a la familia en esta complejidad, ¿no? O sea, cuáles son todos los roles que se están jugando, cuáles son, ¿no?, las relaciones de poder que están, ¿no? Pero además todos los temas que están arriba, abajo, como haciéndose. Y insisto, ¿no? Creo que es como una visión muy interesante, ¿no? A mí me sigue dando vueltas siempre el tema de la familia, ¿no?, por su importancia, sin duda, pero creo que vale mucho la pena como incorporar estas miradas, ¿no?, dentro de la psicología, incorporar, ¿no?, prácticas feministas y prácticas con perspectiva de género, ¿no?, como para ir desmontando también estas formas de violencia que a veces justo, ¿no?, tienden a pasar por lo cotidiano y que me parece también como muy lindo en este ejercicio, ¿no?, también de ser
feminista, de ser mujer, de ser académica, también incorporar eso a la práctica cotidiana, ¿no? Esto que dices que también, ¿no? Hay un ejercicio constante, ¿no? De mirada hacia ti, que creo que es uno de los, para mí, de los aportes más bonitos del feminismo, ¿no? O sea, el estarnos mirando continuamente de cómo nos reproducimos prácticas patriarcales o ideologías patriarcales o, ¿no? Órdenes patriarcales, y que, bueno, ¿no? Yo felicito mucho, de verdad, agradezco mucho tu participación y, bueno, las de todas, y bueno, pues estamos como aprendiendo todas juntas, ¿no? Y lo ideal sería como impulsar cada vez más estos espacios. Y pues agradecerles mucho la presencia a todas, ¿no? Ya tenemos sesiones, todavía nos quedan un par de sesiones para este año, ¿no? Las siguientes sesiones con la maestra Patricia Piñones sobre el tema de género, interseccionalidad, no, feminismo, interseccionalidad y colonialismo. Y bueno, yo ahí la dejaría. No sé quién quiera Yo hacer. les agradezco. Gracias, Aide, Muchísimas muchas gracias, Aide, por tu presencia, por todo lo que nos compartiste. Nos has puesto además sobre la mesa muchas aristas que son relevantes y temas que se van a quedar ahí, que van a dar pie, yo creo, a muchas más sesiones y discusiones en nuestro trabajo. Y te agradecemos pues el estar aquí cerca, ¿no? Y el que puedas pues seguir participando de todo este espacio porque finalmente está hecho justo para encontrarnos, ¿no? Creo que está en ese sentido cumpliendo esa función. Pues muchas gracias a todas por haber venido, a quienes nos están viendo en Y Facebook. invitarte otra vez, Aide, perdón, Ligia, pero invitarte otra Sí, vez. adelante, adelante. Pues quedan, ¿no? Un montón de temas ahí como para... Claro, claro. Y a eso me refiero, ¿no? Justamente quedan aquí y tendremos que retomarlos. Serás invitada próximamente para que podamos seguir conversando de estos temas que se han quedado sobre la mesa. Muchas De manera gracias. puntual. Muchas gracias por lo compartido, gracias a quienes estuvieran y pues nos vemos próximamente. Ya tenemos sesión dentro de 15 días. Espero la Muchas invitación gracias. con gusto. Gracias. 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 Sí, si quieren la Gracias. próxima les hablamos sobre un caso clínico. Sí, wow. Trabaja desde la terapia familiar feminista. Genial, sí. Está la idea. Muchas gracias por invitarme y por los comentarios que también me alimentan. No, gracias a ti por el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias.